Comenzamos la semana, Carla, porque en medio de las controversias que las hay y de las cuales vamos a ir conversando también van avanzando, ¿no? Otros temas y el país en realidad avanza siempre como se dice, ¿no? Un gobierno es un ente de muchas cabezas, ¿no? No es solamente de una, de dos o de tres. Ahora se ha presentado el proyecto de presupuesto público con la fecha límite. Ayer se presentó exactamente por parte del Ministerio de Economía y Finanzas, que contiene unos cambios importantes que esperamos conversar en los próximos días con el propio ministro de Economía, con Pedro Franque, las asignaciones en salud, en educación, pero hay ministerios además que, digamos, obtienen un presupuesto bastante más importante que el de otros años. Por ejemplo, el Ministerio de la Producción, lo cual da idea de los acentos que podría tener el gobierno de Pedro Castillo en términos de los intereses, ¿no? Y, digamos, las especialidades que se quieren de todas maneras impulsar. Otro, por supuesto, es el de la ciencia, ¿no? El Ministerio de Ciencia y Tecnología. El presidente Castillo ha mantenido ya unas reuniones hoy con científicos para, de alguna manera, allanar el camino de lo que ha sido una propuesta de campaña, ¿no? Que es esta creación de este Ministerio de Ciencia y Tecnología. Sabemos lo realmente atrasados que estamos, ¿no? O la poca importancia que se le ha dado a estas materias, a la innovación, a la investigación. Y está con nosotros precisamente el físico nuclear Modesto Montoya, quien introdujo este tema, si no me equivoco, en la campaña desde el lado de Perú Libre y que acaba de ser, además, designado presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear. Doctor Montoya, gracias por estar con nosotros esta noche. Muchas gracias por la invitación. Bueno, cuéntenos. A ver, lo primero es, usted acaba de ser designado como presidente del Instituto Peruano de Energía Nuclear. ¿Cuál es la agenda fundamental que usted quiere sacar adelante, tomando en cuenta que, como repito, siempre ha insistido usted en la necesidad de desarrollar innovación, tecnología y, por supuesto, el campo nuclear es uno absolutamente fundamental en esta materia, ¿no? Bueno, primero que la población comprende un poquito qué es la energía nuclear, Sí. ¿no? Todos los materiales que hay en la Tierra tienen la propiedad de la radioactividad en menor o mayor grado. Emiten radiación que para nosotros mayormente es invisible, pero tiene efectos. ¿Cuáles efectos son? Si es que se concentra adecuadamente, puede, por ejemplo, irradiarse una papa adecuadamente y esta, en lugar de tardar 3 semanas, puede durar 6 meses, 7 meses. Y esto significa que podemos jugar con los precios en el momento que no hay producción, etcétera, ¿no? Esa es una de las propiedades. Pero también se puede irradiar elementos para la exportación como los filtros deshidratados, las infusiones, igual para evitar que vayan microbios, porque la radiación mata microbios, elimina los patógenos microscópicos. Pero al mismo tiempo, la radiación permite generar otras sustancias radioactivas que pueden servir para la medicina. Usted sabe que si ingresamos al cuerpo a través de algún medio una sustancia ligeramente radioactiva, luego podemos con detectores seguir esas sustancias y ver cómo está funcionando el cuerpo, en qué parte hay algún problema. Y además también se sabe que ahora con la tecnología se hace imágenes médicas que nos permiten diagnosticar muchas enfermedades de manera precoz. Y lo que más importante, un poco para resumir, es que con la radiación también se elimina tumores cancerígenos. Ahora hay pues en el Perú varios, ya decenas de aceleradores, más o menos, en las clínicas, en los centros médicos, de electrones que producen rayos X que nos sirven para tratar el cáncer. De modo que eso es solamente para una idea, ¿no? Del campo de acción. No estamos hablando efectivamente pues de bombas nucleares, como se podía entender. Estamos hablando de un campo amplísimo e importantísimo de acción donde el Perú se tiene que desarrollar. Ahora, ya en el largo plazo, los países desarrollados utilizan la energía nuclear de fisión. La fisión es lo que se produce en el uranio, en reactores nucleares, para convertirlo, el calor que se emite por radiación, en energía eléctrica.
En Francia se tiene, por ejemplo, aproximadamente el 80% de la energía eléctrica viene de esta tecnología nuclear. Cuando llegué a Francia para hacer mis estudios en los años, hace tiempo Sí, ya, hace un buen tiempo, digamos. hace unos 40, los años 70, Ajá. 75 para ser más exactos, leía en los paneles de publicidad: Francia no tiene petróleo, pero tiene ideas, porque para los que de mi edad se acuerdan de esa crisis petrolera, ¿no? Sí, claro, claro. Entonces ellos dijeron, bueno, no tenemos petróleo, Ok. pero haremos reactores nucleares. Ahora el 85% viene de la energía nuclear, ¿no? O sea, puede ser además también, no puede ser, tiene que ser un factor fundamental en lo que sea la transformación de la matriz energética en el Perú, el de la energía nuclear también. Eso ya es una política bastante Es una avanzada, decisión política, digamos. a largo plazo tal vez, ¿no? Así es. Claro. Pero desde el instituto, ¿cuál entonces usted nos ha resumido muy bien cuál es el ámbito de acción en el que se podría ingresar y cuáles son sus metas entonces para el instituto? Bueno, en primer lugar, la utilización, como ya he señalado, de la radiación en la medicina, en la agricultura, en el medio ambiente, en la transformación de materiales para hacerlos con mayores y mejores propiedades. O sea, la aplicación de la radiación para estudiar los materiales, producir materiales radioactivos, producir nuevos materiales, estudiar la estructura de los materiales para generar productos mejores. Esa es un poco la idea. Pero al mismo tiempo, también interactuar con el Ministerio de Energía y Minas y hacerle ver, ya el ministro ha comprendido, él tiene la idea clara de que en este momento también hay que pensar en otras energías, ¿no? No solamente vamos a hablar de energía nuclear. Eléctrica, exacto. Ajá. Hoy en día, por ejemplo, se tiene claro que Estados Unidos planifica que en el 2050 la energía eléctrica será de origen solar, o sea, estas celdas solares. Se está hablando de los autos eléctricos, las superbaterías que va a permitir utilizar autos eléctricos más o menos para recorrer distancias largas. Todo eso también estamos nosotros pensando que en coordinación con otras instituciones y otros países hay que también tener esa posibilidad. Hay que acordarse también que en los países desarrollados los institutos que antes eran solamente nucleares ahora son de investigación amplia. En la Comisión de Energía Atómica donde yo estudié se llamaba Comisión de Energía Atómica, o sea, energía nuclear. Pero hoy se le ha añadido una frase: Comisión de Energía Atómica y Energías Alternativas. O sea, exactamente. Es desde donde se podría irradiar, para usar el término, lo que son el cambio de la Y materia. Alemania se llamaban Centro de Investigación Nuclear y ahora se llaman Centro de Investigación. Eso no significa que se ha abandonado lo nuclear, al contrario, se Claro. intensifica, pero se usa ese potencial de los científicos y los ingenieros para ampliar su rango de acción, puesto que hoy en día ya estamos en el siglo XXI, no estamos en el siglo XX, ¿no? Por supuesto. Ahora, ¿qué puede hacer usted con el instituto que tenemos? ¿Cuál es el presupuesto? ¿Hay compromiso para darle mayor punche, mayor impulso? ¿Cómo estamos en esa parte? Bueno, el Instituto Peruano de Energía Nuclear, como todos los institutos del Perú, tienen un muy bajo presupuesto. No alcanza para contratar a los técnicos de alto nivel que hoy están en el extranjero y también en el Perú. Entiendo pues que la política del presidente Castillo hacia la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología es también para aumentar el presupuesto de Ciencia y Tecnología. Recordemos que nosotros como Perú somos el país que menos invierte en toda América Latina. Por per cápita prácticamente estamos nosotros con la 10ª parte de investigadores respecto a Chile, por ejemplo. Es como si que nosotros fuésemos a un campeonato de fútbol, Chile con 10 jugadores y nosotros con 1. Obviamente nos dan una goleada. Claro que sí. Creo que ahí hay una gran deficiencia que se hereda pues, de la historia peruana, que nunca se le dio importancia a la ciencia.
Por eso que nosotros fuimos gratamente sorprendidos y no dudamos un instante en apoyar al presidente Castillo en su campaña, porque fue el primer candidato, digamos, en la historia del Perú que mantuvo su propuesta del Ministerio de Ciencia y Tecnología y de la carrera del investigador y el uso de la ciencia y la tecnología para disminuir la dependencia del Perú respecto a las tecnologías ¿Cómo a extranjeras. grandes rasgos, ya que se ha abierto este debate del ministerio que eventualmente va a tener que pasar por el Congreso, y como usted bien recuerda, en realidad la propuesta la llevó pues una comunidad de científicos encabezada por usted mismo? ¿Cómo sería este ministerio? ¿Cómo sería porque también hay que, como dicen ahora, socializar la propuesta, ¿no? O sea, venderle, ¿no?, a la sociedad la idea, por supuesto, que este es no solamente un ministerio necesario, sino que, digamos, no va a generar pues burocracia innecesaria, etcétera, etcétera. Usted acaba de hablar algo bien importante, ¿no? O sea, cómo los científicos peruanos y los innovadores y los técnicos terminan en muchos casos yéndose del país porque no hay un espacio y el Estado evidentemente no hace lo suyo en esa parte. ¿Por qué un ministerio? ¿Qué tamaño debería tener? ¿De qué estructura estamos hablando? Primero, lo que usted ha dicho es muy importante, ¿no? La población y los empresarios y los políticos deben saber que no estamos nosotros rogando, pidiendo por favor que le hagan caso a los científicos. Los científicos, sobre todo los mejores, están más o menos guardando las distancias con Messi, ¿no? El gran jugador Messi. Se fue de Argentina. Ronaldo, se van. No tienen ningún problema. Nuestros mejores científicos están en el extranjero porque aquí no tienen lugar, no le dan el lugar y ellos simplemente se van. Lógico, obviamente, ¿no es cierto? Esto significa que se requiere una política para tener científicos de buen nivel y evitar que estos se vayan. Pero por otro lado, también se requiere que los institutos, que son alrededor de 20, digamos, estén articulados. Actualmente están totalmente separados, sectorizados, desarticulados. Eso lo ha estudiado varios grupos de trabajo. Yo mismo he hecho un libro al respecto. Por ponerte una idea, cuando viene el fenómeno del Niño, el Instituto Geofísico del Perú tiene que conversar con el CENAMI y con el IMARPE, del mar peruano, y con alguna institución de la Marina. O sea que todo está tan desarticulado que cuando hay un problema tiene que juntarse, cuando deberían estar bien articulados. La enfermedad de la desarticulación que lastra al Estado peruano. Exactamente, con una sola cabeza. No pueden haber varias un ministerio, cabezas. para empezar, sería un ente coordinador de toda esta materia. Coordinador con fuerza, porque ahora el CONCITEC actual trata de coordinar, pero ¿cómo va a coordinar con el presidente de un instituto que da cuenta a su ministro? Claro. Y el presidente de otro instituto que da cuenta a otro. No tiene el peso necesario. Y además yo fui nombrado por tal ministro, por lo tanto. Respondo ¿no? Y esto genera pues una serie de problemas. El enfrentamiento que hemos tenido contra la pandemia, por ejemplo, puso también en evidencia este tema, ¿no? Porque hay tantas instituciones relacionadas con la investigación en salud que no se ponían de acuerdo y hemos perdido pues gran parte de las batallas. Una última pregunta por ese lado. ¿Cómo amarrar con la academia? Usted que por supuesto también viene ahí, también se habla mucho de cómo establecer un sistema un poquito más integral donde las universidades y en fin, los institutos estén en esa cadena, no sean eslabones de esa cadena. Claro, el Ministerio de Ciencia y Tecnología coordinaría los institutos, pero también, por supuesto, con las universidades, porque en las universidades están los jóvenes que están investigando, los docentes que son investigadores, y el Ministerio tendría que dar realmente lo que el presidente Castillo ha anunciado, una carrera del investigador. ¿Qué significa una carrera del investigador? No es una carrera universitaria, sino que el Estado se hace de un cuerpo de investigadores altamente calificados que el Estado designa el problema que tienen que resolver. Y si para resolver tienen que ir a la universidad y movilizar a los estudiantes y a los profesores de esta universidad, los envía. O puede enviarlo a un instituto o de repente a una empresa. Es decir, una especie de ejército, por así decirlo, que va a pelear ahí donde tiene que pelear. Eso tiene que hacer, por supuesto, con una cabeza, con una coordinación real y no en esta situación actual
que estamos totalmente desarticulados. Entonces, los beneficios son muy grandes. Y claro, la gente piensa, dice, pero ¿y la burocracia? Bueno, cuando se tiene tal desarticulación, hay más bien un gasto innecesario. Por ejemplo, hay varios fondos que reparten dinero, poquito por todo lado, cada uno con su burocracia. Si hubiera uno solo fondo, no se gastaría en burocracia. Cada pequeño instituto que tiene poquitos investigadores tiene su burocracia, su presidente, director ejecutivo, administración, asesoría jurídica, todo para unos cuantos investigadores. Si tú tuvieras una coordinación e incluso juntar institutos por disciplinas, tendrías menos burocracia. O sea que un ministerio, al contrario, sería un ahorro. Y claro, eso a veces tal vez es difícil de comprender para la gente, pero un poco viendo la lógica y la racionalidad tendríamos esa posibilidad. No, y además tendríamos, digamos, siendo redundantes, una buena burocracia por el lado, por supuesto, tecnológico y la investigación, que es absolutamente necesaria y que es un déficit que tiene pues el Estado peruano. Modesto Montoya, muchas gracias por acompañarnos esta noche y suerte pues en sus labores para empezar en el Instituto Peruano de Energía Nuclear. Gracias. Gracias. Permíteme anunciar que todos los años nosotros tenemos un encuentro científico internacional, 2 veces al año después de Fiestas Patrias y el 2 de enero, donde se congregan precisamente todos los científicos peruanos que residen en el mundo, o bueno, la gran parte que puede venir, para ofrecer su servicio de manera ad honorem, trabajando allá, pero colaborando, llevando becados. ¿Y este año va a ser presencial, virtual? ¿Cómo va a ser? Creo que todavía va a ser virtual, pero de todas maneras es muy importante porque los jóvenes se comunican con ellos y se van a preparar mejor allá, en la práctica, en grandes laboratorios, para que regresen. ¿Cuándo es este evento? 2 de enero, pero lo importante es que los científicos ya tienen que ir inscribiendo sus trabajos. Los peruanos aquí residentes en el Perú también deben presentar trabajos para que nosotros sepamos cómo van avanzando sus investigaciones. ¿Qué entidad? ¿Es el Instituto Peruano de Energía Nuclear el que ve esto? Bueno, eso lo ve el CONCITEC y también las universidades. Está la Universidad Ricardo Palma, la Universidad de Ingeniería. Todas las instituciones se unen para recibir a los, investigadores. Entonces ya avisados entonces los investigadores que comiencen a organizarse para presentar sus trabajos, en este caso ante el CONCITEC, y poder acceder a este evento tan importante. Gracias, Modesto Montoya, por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos para volver al tema de la política con Johnny Lezcano, candidato de Acción Popular. Bien, después de un tiempo nos volvemos a encontrar físicamente con Johnny Lezcano. Hemos tenido algunas conversaciones, Johnny, Enrique, por Zoom desde la campaña, ¿no? Que pudimos tener entrevistas presenciales. Un gusto reencontrarnos. Gracias por estar con nosotros. No, gracias por la invitación. En un momento en el cual la Acción Popular juega un papel importante, ¿no? Luego de lo que ya sabemos, de lo que se puede, no sé, ver cuáles pueden haber sido las facciones en Acción Popular, qué sé yo. El hecho es que Acción Popular le dio al gabinete Bellido la confianza de manera íntegra, ¿no? O sea, toda la bancada, considerando además que la presidenta del Congreso, que si bien no ha sido muy explícita, ¿no?, hasta ahora, pero había sido bastante crítica, ella también ha votado por la confianza. ¿Qué significa eso para empezar? Bueno, demostrar ante el país que es una bancada absolutamente democrática, que sin ningún interés, porque nosotros no estamos acostumbrados a repartijas, sino a ver el interés del pueblo solamente, sin ningún interés subalterno, hemos votado por la gobernabilidad, para que le vaya bien al gobierno, para darle la oportunidad, porque es un gobierno nuevo, y si le va bien al gobierno, le va bien al Perú. Hay sectores de la política que no entienden eso, porque están viendo solamente el interés de ellos o de algunos grupos de poder, ¿no? Insultan, tiran piedras, nos han destrozado la fachada del local central del partido, y eso no es pues democracia. No, inaceptable. No, de ninguna manera. Pero
la bancada ha obrado con suma responsabilidad. Yo felicito a la bancada de Acción Popular. Esa es la posición que debe tener durante todos estos años que van a trabajar en el Parlamento Nacional, porque es lo que responde a nuestra doctrina, a nuestra ideología, al pensamiento del presidente Belaúnde. No estamos acostumbrados a otras voces que están absolutamente desviadas y consecuentemente, mira, estos parlamentarios son más jóvenes, muchos de ellos son jóvenes, que han venido de los sectores bien populares, pero lo están haciendo mucho mejor y en realidad eso demuestra que estamos actuando como un partido democrático con 65 años de vida y que ha quedado pues la enseñanza de los fundadores del partido y que no estamos dispuestos a ceder de ninguna manera ante posiciones radicales, como ya hemos dicho, ni de la extrema izquierda ni de la extrema derecha que ha comenzado a perder los papeles, ¿no? Hay lecciones aprendidas de mucho tiempo atrás. Usted hablaba de Belaúnde. Belaúnde Sí, soportó claro. la interpelación interdiaria de sus ministros, censura de muchos. Ya sabemos en qué terminó eso. ¿En qué termina? Eso allanó el camino para un golpe militar. Exactamente. Y tenemos lecciones más recientes, que es las del último quinquenio. Usted estuvo en el Congreso, usted lo Así vivió es. en ese momento. Y bueno, pasamos por 3, 4 presidentes. Entonces, usted dice algo bien importante, que esto no quiere decir, de alguna manera, que haya una especie de contubernio con un gobierno que, por lo demás, tiene aristas controversiales. Así ¿no? es. Pero quizá la forma está en buscar un camino de gobernabilidad, para lo cual el presidente Castillo se va a tener que dejar ayudar si el término es el que cabe, ¿no? Se lo pregunto porque, a ver, ahora hay trascendido sobre el destino del ministro Maraví, no está oficializado todavía esto, pero ya el propio señor Cerrón está tuiteando, el propio señor Bellido, en fin, vamos a ver qué pasa. Hay otros ministros cuestionados y hay una demanda, el señor Bellido estuvo acá el viernes también, que los dejen trabajar más o menos. Así que si no van a poner también ellos cuestiones de confianza. ¿Cómo salimos de esta? ¿Cómo tenemos un mejor gabinete y la democracia no se va viendo debilitada? Yo creo que en primer lugar, Enrique, diálogo. Diálogo, ¿no es cierto? Consenso. Es lo que tiene que haber entre un Congreso que va a comenzar a pelear con el Ejecutivo. ¿Qué va a resultar? Nada. Los perjudicados, los peruanos. Entonces, tienes que acercarte a quien está gobernando, no para buscar lo que otros buscan, ¿no? Ministerios y una serie de cosas. Cuotas, digamos. Cuotas. Ajá. No es nuestro estilo. Yo he estado en el Congreso 20 años, nunca he querido ser presidente del Congreso. He estado siempre trabajando en las comisiones. Y en esa línea de trabajo siempre hemos estado. Entonces, lo que se tiene que hacer es que los partidos democráticos se acerquen al gobierno. Y el gobierno llamar a los partidos democráticos pidiendo el apoyo para lograr Ahora, precisamente esos consensos, el ¿no? apoyo no son cuotas, pues, necesariamente, pero es conversar también, Políticas un de nivel de Estado. conversación de decir, oye, Exacto. ¿quién puede ser un ministro de tal o cual? Así es. Estamos hablando de sectores Sí, sumamente sí. importantes. Nosotros sugerimos al presidente algunos nombres antes de que comience, digamos, el trabajo concreto del gabinete. Le propusimos, pero bueno, el presidente está ¿Y en qué cree que le pasó al presidente? Como Yo dicen creo sus que críticos, lo se dejó presionaba. encimar. Sí, no. Yo creo que ha habido ahí presión de un sector de Perú Libre y además, bueno, eso ha pesado bastante, ¿no es cierto? Y además, pues, ellos tienen una ideología. Tienen Conversamos una largamente con el señor Bellido de ideología el Una viernes, filosofía que has visto, la gran mayoría son de izquierda, la gran mayoría, no todos, ¿no? Pero claro, han puesto ministros que vienen Ahora, de esas raíces, pero con problemas. Con problemas, pues. Y realmente esos que les han ocasionado problemas están comenzando a salir. Está bien, porque el presidente se va a ver afectado si no lo hace. El presidente tiene que decidir y tiene que ampliar la base. O sea, está bien que entre la izquierda, porque esa es la opción del presidente, pero tiene que reforzar su gabinete con ministros de ¿Usted cómo ve digamos, raíz también, Exacto. ¿no? ¿Cómo ve al presidente? ¿Usted ha podido conversar Sí, con el presidente? yo lo veo una persona- ¿Cómo lo ve? O sea, porque hay quienes dicen, no, es el gemelo de Cerrón, ¿no? Y hay quienes señalan, no, él probablemente tiene otro origen, ¿no? Estás hablando de Cajamarca por ese lado, un origen sindical, de repente más flexible, etc. Podría construir un gobierno de base más ancha. Sí, sí. ¿Cómo lo ve por ese lado? Mira, ¿Cuál es la impresión? Mira, que yo le no da? lo conozco a Cerrón, señor Cerrón, pero por los tuites y todo eso lo veo que es
de una posición más radical, ¿no? O sea, a veces intolerante. Está bien su ideología, pero tienen que entender que hay un gobierno que tiene que reforzarse y por lo tanto tiene que lograr consensos y acuerdos con otras fuerzas políticas democráticas, no aquellos que vienen pues de la izquierda radical. Al presidente Castillo yo no le he visto que sea una persona intolerante. Escucha, habla, yo lo veo una persona de buena fe, aunque la gente de derecha y los que apoyan a la vacancia, al golpe de Estado, no lo ven así. Pero yo no me voy a engañar, y no voy a engañar al país. Yo soy político y he representado un partido. No es una persona de mala fe, no es un, como le dicen, terruco, un desgraciado. Yo no lo veo así. Es una persona que obviamente tiene experiencia sindical, le falta experiencia política porque se ha encontrado con gobierno. Son áreas muy distintas. Exactamente, claro. es distinta. Entonces, hay que ayudar. Si nosotros queremos al Perú, si nosotros queremos el avance del Perú, el progreso del Perú, tenemos que ayudar y no destrozar al oponente, porque la política se ha reducido a eso, Enrique. Acá quieres hacer política y te insultan, te tratan de difamar. Piensan que la política es destruir a los depositarios. La política es conversar, negociar, consensuar. Exactamente. O sea, en el buen ¿Por sentido qué? de la palabra. Para que la gente viva mejor. Y no entienden eso, porque hay gente que no sabe hacer política, pues. O está siempre pensando, me meto a la política para ser nuevo millonario, para tener poder, no para beneficiarme yo. Eso no es política, pues. Y hay muchos de esos. Y ahora, hay otros que se creen dueños del Perú. En ambos frentes. En ambos frentes. Como sabemos también de Así la es. revolución a la revolución, también hay un paso. Exactamente. ¿No? Entonces, sí, por eso te digo, estoy haciendo una evaluación en general de la política. ¿No? Entonces, no tienen en su ADN político que la política es un servicio. Ahora, pero hablando... Se ha perdido eso, ¿no? Totalmente de acuerdo, pero hablando de ese tema, usted que conoce, digamos, el ejercicio parlamentario y también cómo se había degradado en los últimos años. Uno se pone iba a decir en el sombrero, en los zapatos de Castillo, del presidente Castillo, y dice, claro, él también tiene que estar pensando, bueno, yo lo que tengo es una bancada con algunos actores radicales, pero al fin y al cabo es mi bancada, y es lo único que yo tengo en el Congreso, no tengo nada más. Si yo de alguna manera rompo, me distancio, ¿no? Se parte esto, qué sé yo, ¿qué me queda en el Congreso? Y a veces uno piensa si el Perú contemporáneo en su dimensión política está listo para tener algún tipo de negociación de gobernabilidad que le garantice a Castillo, por ejemplo, y estas no son palabras exageradas para lo que se está hablando en el Perú, ¿no? Que no te vayan a vacar si es que finalmente pierdes cierto apoyo parlamentario. Y ahí uno ve, según la votación, la posibilidad de Acción Popular, de APP, etcétera. ¿Podría darse una negociación, un diálogo político que le dé a Castillo que le ajuste la silla, pues, ¿no? ¿Podría darse eso? Sí, claro que sí. Y yo creo que no solamente con los partidos políticos. Eso va más allá, exactamente. Yo creo que no solamente con los partidos políticos, sino con las organizaciones sociales, los gremios empresariales, los gremios laborales, las iglesias, las organizaciones sociales como las organizaciones de agricultores, tenemos ahí la lucha contra la pobreza, la mesa de concertación, los frentes regionales. Ahí tiene que tener un soporte el presidente. Yo, por ejemplo, le he propuesto al presidente y al señor Max Hernández, que es secretario ejecutivo del Acuerdo Nacional, donde está toda la organización política, oiga, señor, se está hablando y se va a hablar. Es un hecho ya, pues, digamos, objetivo en estos momentos. Que se discute en el Acuerdo Nacional, por ejemplo, el cambio constitucional. Para que opinen los empresarios, los trabajadores, los políticos, los partidos políticos y todas las organizaciones, las comunidades campesinas, qué sé yo. Y logras consenso. Entonces el presidente yo creo que se tiene llegas que... a la posibilidad quizás de un momento constituyente si es que es el caso. Pero ojo que lo que nos dice el señor Cerrón hoy en su tuit es que se insiste en la vía del referéndum sin pasar por el Congreso. Y uno ve la ley de participación ciudadana y como están las cosas, indefectiblemente tienes que pasar por el Congreso. Pero la realidad lo puede rectificar al señor Cerrón. Porque si en el Acuerdo Nacional se llega a consensos, donde está el gobierno, el presidente de la República, sus ministros, el Poder Judicial, el Congreso y todos los demás, ¿no es cierto?, todas las organizaciones sociales,
esa puede ser la vía, porque para tener un cambio constitucional vas a tener que contar con un alto grado de consenso y apoyo. Entonces me parece que podría comenzar ahí el acercamiento, no solamente para fortalecer al gobierno, sino para conseguir los cambios legislativos que se necesita. Y no solamente eso, sino atender la pandemia, que es lo prioritario, atender la cuestión económica, la cuestión laboral, creo que es lo prioritario. Si no resuelves el tema de la pandemia, no hay reactivación en la economía, no hay nada. Entonces, eso yo creo que el presidente debe incidir. Yo creo que debe estar preocupado en eso, en vacunar lo más antes posible a las personas, porque con eso le das un buen empujón al Perú. Y eso nos lleva al desempeño de los ministros. La señora Alba, la presidenta del Congreso, que es de su partido, ha dicho que la presencia, o que se considera insostenible la presencia del señor Maravilla. Hemos tocado ese tema, probablemente se resuelva en las próximas horas. Hay otros ministerios que Acción Popular, digamos, ha conversado y dice esto... Mira, lo de Maravilla, yo opiné en un canal. Yo dije, yo creo que el presidente debe estar evaluando la situación del señor Maraví. Creo que hay más o menos consenso en eso, porque hay imputaciones muy fuertes y parece que el presidente del Consejo de Ministros le ha pedido la renuncia al señor Maraví. Por lo menos eso parece que se acerca a lo cierto. Pero a mí me pareció, por ejemplo, ayer que dieron un asunto, y lo digo con la mayor buena fe, pero también ayudando a que se resuelvan los problemas del país. Yo digo, el presidente de salud, que es un investigador, creo. El señor Carguapoma, ¿no? Carguapoma. Ahí parece denuncias de violencia doméstica, además. Sí, hay que en hechos que no le dan la talla para ser un presidente ejecutivo de una institución que maneja miles de millones de soles de los trabajadores. Ahí me parece que tienen que ponerle ojo y tienen que evaluar, ¿no? Porque yo pienso que ahí es una institución muy importante, salud, que tiene que ver precisamente con el asunto de la pandemia también, ¿no? Y con la recuperación, por lo tanto, de las cosas que debe atenderse después de la pandemia, que es la cuestión económica, y que ahora también se tienen que tomar determinaciones. A mí me parece por ahí que también debía haber una evaluación de parte del presidente Castillo, ¿no? En lugar de caer en este juego de interpelaciones y censuras, que sería ¿qué trae? Desgastante en realidad. Trae insultos, trae una serie de cosas, ¿no? Se pueden bajar a un ministro, sí, pero van a seguir las peleas, van a seguir una serie de cosas, se va a plantar la cuestión de una serie de medidas urgentes que necesitamos. Entonces, eso de dar confianza a un gabinete y al día siguiente, a los 10 días, decir, lo vamos a interpelar a este, lo vamos a censurar, claro, es una posición que no es muy coherente, no es muy sincera, porque dicen, bueno, por cumplir le damos la confianza, pero en la mente de algunos sectores del Congreso quieren de todas maneras fulminar a los ministros. Y algún sector ya más extremista, yo entiendo que están buscando de todas maneras la vacancia del presidente. Eso no se puede. No se puede eso. Tenemos que ser respetuosos de la democracia y si comete errores, ahí está la labor de fiscalización. Pero no desde ahora esto de la vacancia, decir terruco, sinvergüenza, rojos. Eso es intolerancia a no más, ¿no? Para terminar, yo quería pedirle una reflexión a usted, además por su origen, por su condición, por lo que conoce. Como puneño. Como puneño, hemos conversado muchas veces, yo le he preguntado a su familia incluso y demás. Su madre fue maestra rural, ¿verdad? Y usted mi padre fue, y un saludo cariñoso a la Policía Nacional, mi padre fue sargento de la Guardia Civil. Nosotros valoramos mucho el trabajo de la policía y de las enfermeras también, que hoy día se celebra, ¿no? Así es. Extender el reconocimiento y el saludo. Y sectores de Perú Libre manejan mucho lo que, no sé, se podría llamar política cultural, ¿no? El tema del Perú profundo, el tema de los pueblos postergados, y qué duda cabe, hay que estar de acuerdo con muchas reivindicaciones, pero también se está utilizando esto como una herramienta política, que a veces es efectiva. A la propia mesa de directiva se le movió un poquito el piso con todo el tema del quechua, la chachada de la coca. Estos son símbolos políticos, estos son estrategias. Símbolos, símbolos culturales. Pues. Exacto, y cada vez que se quiere hablar del tema, la respuesta es, no se me puede discriminar, qué sé yo. ¿Hay un juego ahí, por un lado, de un sector de Perú Libre? No, yo creo que lo están utilizando, claro, pero es un aspecto
que tiene que manejarse con mucho cuidado porque los sectores precisamente quechua y aymaras, es decir, el sector Sí. rural está abandonado. Sí. Y cuando se habla en quechua, en aymara, se está dirigiendo a ese sector que está abandonado, ¿no? Y consecuentemente, esos son los discriminados pues, durante 200 años. Esos son los desplazados, los que fueron arrinconados, ¿no? Porque entró una nueva clase, digamos, dominante después de la independencia. Y yo creo que el mensaje es precisamente decirles, ustedes también tienen que ser parte Pero del allí desarrollo, está ¿no? la clave, porque cuando el discurso se arma desde una inmovilidad colonialista, tampoco responde pues a la realidad histórica. Usted decía, viene otra élite. Han sido varias élites. O sea, Muchas élites. los primeros, la élite Exacto. blanca, por decirlo de alguna manera, la española, antes de la independencia, huyeron despavoridos. Hubo muchos que terminaron muertos en el Real Felipe, otros pudieron escapar. Luego has tenido la élite del guano, luego has tenido la élite que se unió, digamos, con los negocios de Leguía. O sea, también, y por supuesto has tenido mucho mestizaje, has tenido una clase emergente, has tenido la mesocracia, de donde salió grandes intelectuales. Es decir, es una realidad más dinámica a veces de la que Sí, se claro, quiere, ¿no? claro. Entonces, este discurso de la integración es bien interesante, ¿no? O sea, únanse en todo caso a esa realidad dinámica y que Así no es. necesariamente Hay es que un modo. unirlos, ¿no? Yo creo que es un mensaje interesante que supongamos que lo han querido utilizar políticamente, pero es una realidad que hay que resolverla. Exacto, que hay que abordar. resolverla. Ajá. Y con mucha inteligencia, los que no piensan así, tienen que darse cuenta que esos sectores están bien olvidados, postergados. La anemia, la Por desnutrición, la supuesto, falta de todos los agua, peores ¿verdad? indicadores del país están ahí. Ahí están. Y eso es compromiso de nosotros resolverlo. De tal manera que si lo están utilizando es un mensaje a esos desplazados de que ellos van a ser parte de esto, ¿no es cierto? Y qué buena idea. Y qué buena- ¿Le gusta Acción Popular la idea de una constitución plurinacional o es un concepto que... No, nosotros somos, tú sabes que nosotros hemos sacado y hemos construido nuestra ideología y la doctrina con el Perú profundo. Todas las instituciones de nuestros ancestros, los incas, ahí están, en el razonamiento político, en la filosofía política de Acción Popular. Por lo tanto, a mí me siento emocionado al contrario, que estas cosas estén... No se asusta, no se asusta No, con eso, ya. porque yo creo que ese es el mensaje real que tenemos que dar y habría una potencia increíble si nosotros comenzamos a incluirlos en el grado de modernidad, de desarrollo, porque ahí está la agricultura, ¿no? Ahí están los minerales, ahí está el litio y todo lo demás. No, al contrario, eso es parte de nuestra doctrina y esperamos que se vaya incluyendo todo eso y todos juntos trabajar. Hay una serie de propuestas que nosotros hicimos en la campaña que precisamente calzan con este tipo de, Perfecto. digamos, reflexión política, ¿no? Muchas gracias, Johnny Lescano, por No, venir hasta gracias, nuestros Enrique, estudios hoy por la en día invitación. de feriado. Vamos a ir a una pausa y regresamos con Rodrigo Parra, ingeniero electrónico y analista de datos, para hablar precisamente de la situación que estamos conversando con Johnny Lescano, cómo está el combate contra la pandemia. Introducimos la siguiente conversación con los números de la sala situacional del COVID hoy en nuestro país. Vamos a ver si los tenemos ya, por favor. Ahí están. 115 casos confirmados en las últimas 24 horas, bastante bajito. 32 fallecidos. Son cifras que nos van retornando a niveles, según lo que me informan, de abril del año pasado, del 2020, es decir, cuando comenzaba la pandemia. Siempre lamentamos los fallecidos, pero es claro el contraste entre los peores momentos. Bueno, ya sabemos, 198.263 fallecidos en total y altas hospitalarias 48. Hay 4.076 hospitalizados. Y esto nos lleva a darle la bienvenida a Rodrigo Parra, ingeniero electrónico y analista de datos, que ha tenido unos tweets bastante interesantes, informativos. Rodrigo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Te escucho con mucha dificultad, hay mucho ruido. Ya, ahora sí te escucho mejor. Ahora creo que sí. Vamos a ver si mejora nuestra comunicación. Rodrigo, a ver, quiero introducir esto. Bueno, acabamos de ver los números y tú tuiteabas ahora información precisamente contundente como especialista en datos que eres.
según datos abiertos, ¿no? De hospitalizados por COVID-19, las vacunas funcionan. Casi 1 de cada 2 pacientes hospitalizados que no recibió ninguna vacuna, 1 de cada 2 pacientes hospitalizados que no recibió ninguna vacuna, ojo, falleció. Estamos hablando de 43.8% en este caso, ¿no? De este grupo. Cerca de 2 de cada 100 con 2 dosis, o sea, las 2 completas, fallecieron. O sea, se reduce de manera, pero abismal, ¿no? El número de fallecidos en este caso, 2.4%. No vacunados, sin embargo, sube a 43.8%. Con primera dosis, 13.5%. Se reduce de manera importante. Y con segunda dosis, apenas el 2.4%. Es decir, las dosis o las 2 dosis no desaparecen del todo el riesgo de fallecer, pero lo reducen de manera muy dramática. Prácticamente lo desaparecen. Cuéntanos, por favor. Sí, efectivamente lo que muestra esta información que se ha abierto, se ha puesto a disposición el día de hoy, es que las vacunas funcionan. Como tú bien mencionas, en este estudio, en esta información del total de pacientes hospitalizados por COVID-19 que no recibieron ninguna vacuna, casi la mitad de ellos, un 43.8%, fallecieron, mientras que los pacientes hospitalizados que recibieron al menos una vacuna, solo un 13.5% de ellos fallecieron. Y sabemos que el objetivo principal son las 2 dosis, y con 2 dosis los pacientes hospitalizados solamente fallecieron 2.5, 2.4% del total de pacientes hospitalizados con 2 dosis, ¿no? Esto es independientemente del tipo de vacuna que se esté aplicando. Esto es una información muy importante porque ha habido mucha desinformación al respecto, como todos sabemos. Si nosotros separamos este estudio por tipo de fabricante, tanto Pfizer, AstraZeneca como Sinopharm, con 2 dosis muestran similar resultado, alrededor de 2 a 3% de pacientes fallecidos finalmente del total de hospitalizados. Incluso a Sinopharm creo que le va, bueno, en fin, relativamente bien. Como señala, son números muy similares, pero el hecho es que las vacunas, como se repite, la mejor vacuna es la que te llega al hombro, ¿no? Sí, efectivamente. Es bueno que este estudio, que estos datos se hayan puesto a disposición, porque es bueno que las personas sepan de que todas son efectivas, que el objetivo principal y la mejor manera de combatir la pandemia es a través de las vacunas. Hablamos de 2 dosis y ese es el camino en este momento, porque sabemos que hay muchas personas que no han retornado por su segunda dosis, y este estudio lo que está mostrando es eso, ¿no? La efectividad de las vacunas en nuestro país. Bueno, tenemos ya cerca del 25% de peruanos que tienen sus 2 dosis completas, y había una preocupación sobre lo que tú señalabas, porque la vacunatón, por ejemplo, de la semana pasada no fue tan efectiva. Entiendo que los números van recuperando viada, y esto quiere decir probablemente, muy probablemente, que esas resistencias a las vacunas, que va por el lado de la antivacuna, pero Rodrigo, creo que iba mucho por el lado también de Sinopharm, ¿no? Y por eso volver a este tema de estos números que nos confirman lo que ya sabíamos más o menos, o sea que en realidad la vacuna de Sinopharm tiene la misma efectividad en términos generales. Ahora, ¿se está bajando ya la brecha de los rezagados, de los que les falta esa segunda dosis? Porque parece que hay un problema adicional ahí. Hay quienes dicen, no, con la primera queda, y acá con los números que tú reproduces, se nota que no, pues el riesgo de muerte estás en 2% en un caso con las 2 dosis y en un poquito más de 13% con solamente la primera dosis. Sí, efectivamente, hay una brecha existente hasta el momento. La diferencia entre personas que han recibido la segunda dosis y a los que todavía les falta esta es alrededor de 2.2 millones de personas. Entonces, este número se está cortando lentamente. Ha habido un cambio de estrategia en las últimas semanas. El gobierno se está enfocando justamente en la población adulto mayor que no ha recibido su segunda dosis. Ya esta semana están avanzando en grupos etarios ya desde 34 años, si no me equivoco, el día de mañana. El avance está, digamos, retomando el ritmo. Son alrededor de 130.000 dosis por día que se están aplicando en promedio semanal. Sabemos que los días que hay vacunatón este número se dispara. Pero sí, volviendo a tu pregunta, esa brecha se está cortando lentamente. Ahora, ¿qué deberíamos esperar en las próximas semanas? ¿Dónde deberían estar centrados los avances? Y si ahorita el esfuerzo está efectivamente en el adulto mayor rezagado con la segunda dosis, ¿por dónde se debería seguir? Porque claro, sabemos que mañana comienza la vacunación en Lima y Callao al grupo etario de 34 y 35 años.
Bueno, sí, efectivamente. Si hablamos por regiones, para empezar, Puno, Madre de Dios, Loreto, Ucayali siguen en la parte baja de la lista en cuanto a avance de vacunación por cantidad poblacional. Y hay otro factor importante, bueno, si ya contamos con la cantidad o los lotes de vacunas que no contábamos al inicio de agosto, que fue el principal problema para avanzar con la campaña de vacunación, sí creo yo que se debería avanzar con los demás grupos etarios como se está haciendo al día de hoy. Se vieron semanas anteriores algunos vacunatorios vacíos, esperamos que esto no se vea en las siguientes semanas, pero la única manera es eso, mantener el stock de vacunas siempre cada semana llegando puntualmente, bajar los grupos etarios y que de alguna forma la aplicación de las vacunas no solamente se centre en Lima, sino que en todas las regiones se pueda avanzar por igual. Ahora, en segunditos, Rodrigo, la epidemia sigue avanzando en muchos puntos, básicamente entre los no vacunados, estos números nos lo confirman. ¿Qué nos dicen las tendencias de los últimos días? Se esperaba la tercera ola, cruzamos los dedos, tocamos madera, hasta ahora eso no parece verse. ¿Esto podría cambiar? ¿Esta curva podría dispararse de manera violenta? Bueno, felizmente al día de hoy todavía ningún indicador de la pandemia muestra un inicio de esta tercera ola. Si hablamos puntualmente de fallecidos, son alrededor de entre 40 y 50 en promedio las muertes que se están agregando a la base de datos o al registro de muertes diariamente. Este número, esta cifra, es igual a la que se tenía al inicio de la pandemia a finales de marzo de 2020 y es la menor que hemos tenido en todo este trayecto. En cuanto a hospitalizaciones y camas UCI, son dos indicadores que siguen en descenso. Y en tasa de contagios o positividad, este número está entre 2 y 3%. Se están reportando 2 o 3 casos de cada 100 pruebas realizadas a nivel nacional. Entonces, a diferencia de la primera ola, para empezar, tenemos mayor cantidad de camas UCI de las que tuvimos en su momento, son entre 800 y 900 camas disponibles a nivel nacional de las que tenemos. Y en cuanto a tiempo de duración de este descenso, de esta segunda ola, ya son casi 30 días más a comparación del descenso que tuvimos en la primera ola. Esto no quita que en cualquier momento como ya el ministro menciona, puede iniciar esa tercera ola. Al momento, el día de hoy, no hay ningún indicio de que esto suceda. Y ojalá continúe así. Gracias, Rodrigo Parra, ingeniero electrónico y analista de datos, por venir a compartir estas buenas noticias en medio de todas estas circunstancias. Vamos a una pausa, regresamos con lo último. Como se los decíamos en el noticiero, una cosa son los trascendidos y otra la información oficial. Mucho ojo, tuit del presidente del Consejo de Ministros. A ver, aclaro que si bien es cierto, he recomendado la renuncia del ministro de Trabajo, eso no significa que él haya renunciado. Efectivamente, no se había hecho explícito esto ni siquiera en el tuit anterior de Bellido, en el cual él pues alababa, ¿no?, a Maraví por su desprendimiento o lo que fuera. Pero no se trataba explícitamente de lo que él ahora mismo está poniendo sobre el tapete. Vamos a ver si esta situación se define en las próximas horas y por supuesto les traeremos todos los detalles. Sigan con más información, sigan con En Pared y nos reencontramos mañana. Cuídense.